Universidad Bolivariana del Ecuador. Somos los integrantes del grupo número 8, conformados por Vanessa Criollo, Lucia Guerrero, Alexia Guay, Iván Medina y Maribel Narváez. La psicomotricidad y su incidencia en el desarrollo integral de los niños y niñas de primer año de educación básica. Tutora Magíster Giselle Rodríguez Caballero. Introducción. La fundamentación pedagógica de la problemática psicomotricidad en su incidencia, el desarrollo integral de los niños y niñas de primer año de educación básica. Introducción. El aprendizaje en todo ser humano es constante. Todos los días se aprende algo nuevo. El deseo de saber conocer se ha valorado en el individuo a lo largo del tiempo. En el hombre siempre ha existido la curiosidad por lo cual ocurre en el mundo. Todo esto ha impulsado a buscar razones, a causas, a descubrir el porqué, el cómo, lo que conlleva a determinar las consecuencias de las cosas. El propósito de este ensayo aborda una variedad de temas relacionados con la educación, centrándose en la importancia de la psicomotricidad, del desarrollo integral de los niños en el contexto educativo. Se destaca la relevancia de la motricidad fina en la etapa de educación inicial, ya que contribuye significativamente la realización de las actividades necesarias para el desarrollo integral de los niños. Además, se discute la influencia de las creencias epistemológicas en el aprendizaje y en la trayectoria académica de los estudiantes. Los fundamentos filosóficos epistemológicos que sustentan la educación. Además, el documento influyen en actividades prácticas relacionadas con la modelación de los casos, la exploración diagnóstica y la redacción de los textos sobre los presupuestos epistemológicos. El documento Fundamentación Pedagógica de la Educación basada en la problemática, la psicomotricidad y la incidencia y su incidencia en el desarrollo integral de los niños y niñas de primer año de educación básica ofrece un análisis profundo a los presupuestos teóricos, metodológicos, que contribuyen a la fundamentación sociológica de la educación. El objetivo principal del estudio es realizar un análisis epistemológico de aquellos presupuestos que contribuyen a la fundamentación filosófica, sociológica y pedagógica del problema investigado en lo que es el campo educativo. El estudio también destaca la importancia de la investigación educativa, ya que estos supuestos tienen consecuencias directas en la práctica investigativa. Además, se resalta la influencia de la filosofía en la práctica educativa, enfatizando que toda práctica educativa está precedida por un tipo de filosofía que configura la visión del sujeto de una manera pedagógica. Lógicamente que esto brinda un contenido básico, convirtiendo el problema en una verdadera transformación. Pero para esto el maestro tiene que estar preparado tanto cognitivamente como emocional, para que de esta manera pueda servir de guía en el camino llamado formación, emprendida por y para los estudiantes. En resumen, destacamos la influencia de la filosofía en la práctica educativa y sobre todo la función social de la educación en la transformación de las sociedades. Todo esto nos enfocamos en el devenir de la debida atención a lo que es la parte psicomotriz y cuánto incide en el desarrollo integral. Nos basamos en fundamentos teóricos, como lo mencionamos, en la implementación de la práctica y lo más importante es el desarrollo de la psicomotricidad, el estudio de la psicomotricidad y el cómo nosotros podemos activar estrategias para el descubrimiento de los potenciales. Puede ser esto en las inteligencias múltiples o también podemos detectar lo que son las capacidades motoras dentro
del estudiante. Y esto, lógicamente, aporta al desarrollo. Frente a este escenario, el objetivo de este ensayo de este estudio es destacar las bases epistemológicas de la formación de una manera ampliada, lo que es la parte pedagógica, lo que es la parte filosófica y también lo que es la parte sociológica de la educación. ¿Cuál es el fin? Es incentivar aquí a la formación del docente de una forma crítica, reflexiva, bajo los fundamentos que la misma investigación lo incentiva, que son la parte filosófica y pedagógica. Y de esta manera lograr una verdadera transformación en la praxis de la educación. Dos, desarrollo. La educación es un proceso bastante complejo, al igual que el modelo educativo, por ende, siempre debe existir la constante reflexión del cómo se puede fortalecer dichos procesos. Quizás en materia educativa es bueno plantearse las contradicciones que existen en el praxis y en la teoría, y de esta manera vislumbrar las diferencias que existen entre el discurso, la acción, en el hecho educativo, debido a que muchas veces las preguntas son más necesarias que las respuestas. Conviene destacar que para un logro de un cambio significativo en cuanto a la educación es importante estudiar el pensamiento interdisciplinario y este se ha encontrado principalmente relacionado con el ámbito psicopedagógico. Diferentes autores contemporáneos han desarrollado las teorías, entre ellos Contreras José, Gremio José, Goldman, Kent, Fuchs, Verónica. Dichos autores consideran que el pensamiento pedagógico se refiere al pensamiento del profesor en la relación con sus tareas docentes, educativas, lo cual ocurre al valorar estas tareas como la actividad intelectual que exige dicha actividad el enfoque científico. Para enseñar no basta como saber la asignatura, en que se precisa que los profesores debemos tener conocimientos pedagógicos y habilidades curriculares para poder enseñar con sentido y de manera significativa, y que los conocimientos de la área son insuficientes. Una cosa es saber, otra cosa enseñar y otra muy distinta, saber despertar los deseos de aprender y finalmente tener conciencia de que hay que seguir aprendiendo. El segundo nivel de aprendizaje es el dominio de autor-aprendizaje, que quiere decir aprender a aprender, que está relacionado con la configuración cognitiva, con el fin de abastecer e incorporar la información adquirida. Y que el tercer nivel de aprendizaje consiste en enseñar a los estudiantes a aprender, es decir, enseñar aptitudes, competencias para reconfigurar y volver a configurar su propio aprendizaje. Buenas noches, compañero. Continuando con el desarrollo, la importancia de la psicomotricidad, del desarrollo integral de los niños y niñas del primer año de educación básica. Destaca la psicomotricidad que no se limita al movimiento corporal, sino que más bien constituye una herramienta fundamental para potenciar el desarrollo cognitivo, emocional y social de los niños. Los educadores desempeñan un papel crucial al crear un entorno atractivo que estimule activamente a los niños, promoviendo así un desarrollo en el ámbito motor cognitivo
lingüístico y equilibrio personal. Además, resalta y estrecha la relación entre la psicomotricidad y el desarrollo motor a los niños, subrayando la interacción o interrelaciones con el entorno que propician escenarios de aprendizaje cruciales para su crecimiento y creencias de sí mismo. Los docentes deben intervenir en los procesos de enseñanza y aprendizaje a través de las estrategias didácticas concretas que optimicen el desarrollo psicomotor de los alumnos. En sí, en el ámbito educativo, en el desarrollo integral de los niños y niñas, proporcionan pautas muy valiosas que los educadores promueven activamente al desarrollo psicomotor dentro del aula. Gracias. Buenas noches, compañeros. Bueno, a continuación a mí me ha tocado hablar sobre las conclusiones del ensayo que tenemos nosotros a continuación. Antes de realizar las conclusiones referente a lo que es el tema principal, voy a dar una pequeña síntesis de lo que han hablado mis compañeros, ¿verdad? Sabemos que nosotros como docentes debemos de demostrar empatía hacia todos los estudiantes. Esta es una de las fases fundamentales, más que todo, para lograr un buen desarrollo académico en cada uno de ellos y lograr más que todo una información de calidad. Un docente empático crea un ambiente positivo en las aulas de clases, usando nuevas estrategias orientadas a sus alumnos de la mejor manera para que el estudiante tenga esa opción de aprender, ¿verdad? Utilizando nuevas técnicas dentro del aula y fuera del aula con actividades curriculares y microcurriculares. También podemos analizar lo que hemos proyectado nosotros, lo que han hablado mis compañeros, que realmente el desempeño de cada uno de los estudiantes es un complemento, ¿verdad? Esto es un triángulo educativo, padres de familia, estudiantes y docentes. Asimismo, decimos que el docente debe ser empático, donde vamos a crear un ambiente positivo en las aulas de clases, usando nuevas estrategias orientadas a los alumnos de la mejor forma, donde se visualice realmente el desempeño de cada uno, desarrollando las habilidades y la destreza de cada uno. Bueno, tenemos aquí, le vamos a hablar sobre las conclusiones. Una de las conclusiones importantes que nos llamó la atención nosotros como grupo, decimos que la educación enfrenta un gran desafío en lograr una praxis educativa. Sabemos que las praxis educativas involucran las reflexiones de los docentes en hacer los procesos pedagógicos adecuados. Sabemos que ahí es el cómo, qué, cómo, para qué. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Para qué lo voy a desarrollar? ¿Cuál es la finalidad de este proyecto para cada uno de los estudiantes? Y eso es muy importante, ¿verdad? También decimos que el docente debe responder a la misión, a la visión de la escuela y el currículo, de manera que cada uno de nosotros debemos de aprender también por convicción, debemos de motivarnos, de tener motivación propia más que todo a la hora de dar una enseñanza pedagógica, más que todo amor a la sabiduría, como decimos, ¿verdad? Listo, y por último también podemos concluir que para enseñar cualquier asignatura, sea lenguaje, matemáticas, sociales, ciencias, niños pequeños, medio, elemental, superior, tenemos que ser profesores que debemos de tener conocimientos pedagógicos, habilidades curriculares para poder enseñar con sentido y de manera significativa, para poder tener más que todo esa capacidad intelectual. Decimos una frase que nos llamó la atención a todo el grupo de nosotros, es que una cosa es saber, otra saber enseñar, otra muy distinto saber despertar deseos de aprender del estudiante. Y finalmente, tener conciencia de que hay que seguir aprendiendo. Eso es muy importante. Eso fue la conclusión que hemos impartido los compañeros del grupo número 8, esperando que esta exposición sea de su agrado, máster. Muchas gracias.